Hola, doctor Germán, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Buenos días. Buenos días para ti, gracias por madrugar. Qué pena No, contigo tranquila. hacerte madrugar a las 7 de la mañana. De verdad lo valoro y lo aprecio mucho. Y bueno, se ve que eres un hombre súper emprendedor, madrugador. Bueno, yo ya creo que esto hace parte de tu No, rutina. yo todos los días, para mí esto no es madrugar. ¿Para ti A las esto no es 5 de la madrugar? mañana tengo siempre todos los días. Ay, no, yo sí estoy acostumbrada a levantarme más o menos a las 8 porque aquí en Europa, o sea, se pone de día como a las 9 de la Sí, aquí es mañana, noche. imagínate. Está completamente oscuro. Ah, bueno, Estamos en afortunadamente. invierno todavía. Doctor, yo te ¿Cómo envié estás? las... Gusto en conocerte. Ah, gusto en conocerte igualmente, doctor. Yo te envié las preguntas. ¿Tuviste la oportunidad de verlas? ¿Te parece que están No bien? realmente, no las he visto. Ah, bueno, ok, pues son preguntas muy sencillas de tanto de las abejas en general y de su impacto en el Sí, medio ambiente como de tu proyecto, ¿vale? listo. Entonces, te quería preguntar alguna imposición con que grabe la conversación, la entrevista. No hay problema. Ah, bueno, perfecto, Absolutamente. perfecto, doctor. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Doctor Germán, de antemano, muchas gracias por la oportunidad de conocer mayores detalles de su trabajo por las abejas, lo que lo llevó a obtener el Premio Internacional de los Premios Latinoamérica Verde, debido a su larga trayectoria con la apicultura y su fundación Honeybee Impact. A continuación, le voy a hacer algunas preguntas para conocer de su experiencia y asimismo robustecer mi emprendimiento Honey Lady Bee Queen, en el cual se busca empoderar comunidades de mujeres rurales por medio de la producción y comercialización de productos de miel y derivados, tanto de uso alimenticio como cosmético, y además restaurar sus hábitats naturales para la supervivencia y la salud de las abejas. Vamos a empezar con unas cuantas preguntas. La primera es, doctor, cuéntame un poco de usted, de su historia, de dónde es, cuál es su profesión y qué lo llevó a emprender en el ámbito de la apicultura. ¿Hace cuántos años? Bueno, yo soy bogotano. Ajá. Eh, Me vine a los Estados Unidos en los 70, Ah, en los tempranos 70. estás Soy más gringo. biólogo. Sí, estudié en la Universidad de Maryland, biología. Hice una maestría en sostenimiento, desarrollo sostenible en Mason. Ok. Comencé a trabajar con abejas, yo creo que tal vez en los 80 temprano. Mm, Quisiera pensar que en el 80, 81, no recuerdo, en la universidad. Y desde ese entonces estoy trabajando con abejas. Inicialmente el trabajo fue exclusivamente dedicado a apis. Después trabajé con melíponas y con solitarias también, haciendo censos de diversidad. Y perfecto. sí. Doctor, en ese tiempo, en los 80, se estaban extinguiendo las abejas, se ve la problemática que actualmente se ve que se están muriendo a cantidades alarmantes cuando usted comenzó. No al nivel que ocurre en este momento, Ok. pero en los 80 apareció la varroa en el mundo y fue Oh, devastador. Y también el acarapis se comenzó a ver fuera de Inglaterra, y como es un ácaro interno, fue muy difícil de detectar inicialmente hasta que se entendió cómo era la sintomatología y todo eso. Pero en los 80 comenzó realmente una mortalidad de abejas bastante inusual, por decirlo de alguna manera, y se apuntó pues a la apariencia de la varroa, y se degeneró completamente pues en el 2006, 2007, con lo que se denominó el colapso de la colmena, claro. que eso no es una condición, sino es un síndrome de situaciones que llevan al colapso de la colmena. Entiendo, doctor. ¿Usted por qué cree que han aparecido estas plagas de las que mencionas, las cuales son solamente una de las causas de la extinción y la desaparición de las abejas? Esa no es la única razón, pero es una de las razones. ¿Por qué cree que No, aparecieron esas plagas? no, eso no aparecieron, sencillamente comenzando los 80 se inició un proceso en el mundo que se llama globalización. Y la Globalización. globalización lo que causa es que todo el mundo tiene todo de cualquier parte del mundo sin pensar las consecuencias. Y no solamente en el campo de las abejas, pero ese es mi campo. Y eh, la globalización aceleró que se dispersara la varroa por todo el mundo. Pero en realidad la varroa pues es asiática, es de Apis cerrana, la ha tenido toda la vida. Y Apis mellifera y Apis cerrana han tenido una relación bastante cercana porque eran la misma especie hasta que se dio Pangea. Una se fue para el Asia, la otra se fue para el África y pobló Europa. Y una abeja europea siempre ha sido expuesta a la varroa, que es la abeja rusa, Ok. y esa abeja es la que predominantemente tiene control sobre la varroa, porque tiene un comportamiento higiénico. Pero, es decir, esto se hubiera dado tarde o temprano, pero no a la velocidad que se dio.
Entonces la globalización tiene mucho que ver Exacto. con los problemas que tiene la apicultura y nos tenemos que alistar para Para los que el vienen. otro, el otro ácaro que es Tropicalaps clarea, que indudablemente va a llegar en algún momento, posiblemente primero a Europa, después a América. Ya se supo, por ejemplo, el, el hornet, el avispón asesino de Asia, que precisamente la abeja serrana lo sabe controlar, la abeja apis no, y aquí en Washington State ya se detectaron por lo menos dos colonias y se les hizo el análisis de ADN y no son relacionadas, de tal manera que ya está en América. Ay, doctor, qué fuerte. Vamos a la siguiente pregunta. Debido a la pandemia que estamos viviendo, se ha maximizado la lucha contra el cambio climático porque es de saberse que esta pandemia surge, digamos, de un problema ecológico. Para usted, doctor, ¿qué importancia tienen las abejas en el medio ambiente, sabiendo que son declarado el ser viviente más importante del planeta? Pues la evidencia es que las abejas, y cuando hablamos de abejas hablamos de las 20.000 especies que hay, son los polinizadores por excelencia. Si las abejas evolucionaron más o menos en el tiempo terciario de evolución, cuando la naturaleza resolvió que era más eficiente que el viento crear la flor y se necesitaba un vector y ese vector por excelencia son las abejas. En mi mente, pues, la palabra abeja es un sinónimo de vida. Sin abejas no hay vida. El 80% de las plantas del planeta son polinizadas por abejas, punto. Si las abejas desaparecen, el planeta como lo conocemos desaparece. Doctor, ¿usted cree que esa polinización que menciona, como muchas teorías han surgido, usted cree que eso puede ser hecho por los humanos, yendo de planta en planta cada humano polinizando las abejas? Porque esa es una de las teorías que se escuchan, que no pasa nada, que porque el humano puede hacer, reemplazar esa actividad que ejercen las No, abejas. es decir, el humano lo puede hacer y hay una provincia en China que se llama Sichuan, Uh que por polución y maltrato de la naturaleza no hay polinizadores y la gente lo hace a mano. La diferencia es que las abejas evolucionaron para ser polinizadores y los humanos no. Entonces el nivel de eficiencia no existe y el humano se concentraría en cultivos, no en naturaleza. Y como ya le comenté, el 80% de las plantas angiospermas son polinizadas por abejas. Entonces la catástrofe se da porque se da. O sea, no importa que la humanidad se ponga a polinizar, eso no tiene incidencia en lo que son los procesos naturales. Muchas gracias, doctor. Vamos a la siguiente pregunta y es, inicialmente, ¿en qué consiste su proyecto y su premio? Bueno, el proyecto es básicamente dos cosas, crear sostenibilidad, por un lado, conciencia de sostenibilidad, Uh -huh. porque las comunidades rurales, en mi opinión, son las únicas que pueden salvar la ecología del planeta. La gente de la ciudad, como somos nosotros, lo único que hacemos es consumir. Es destruir. Nosotros, nosotros no producimos absolutamente nada beneficioso para el planeta, mientras los campesinos, los indígenas, son los verdaderos guardianes y la gente que tiene el poder real de poder hacer un cambio que sea tangible. Y por lo menos en los países tercermundistas es un sector social que está perfectamente abandonado. Y pienso que la apicultura es algo que de alguna manera puede reivindicar porque la apicultura tiene varios, como te digo, varios aspectos que son únicos y positivos. Uno es que es generador de vida, porque las abejas eso es lo que hacen, Uh -huh. y el otro es generador de riqueza, sin destruir absolutamente nada. Entonces, tomando ventaja de esas calidades y cualidades que tiene la apicultura, pienso que es una herramienta ideal para poder desarrollar ese tipo de programas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Próxima pregunta es, ¿usted qué cree que como sociedad y como seres humanos podemos aprender del comportamiento de las abejas, de su ecosistema, y usted personalmente qué ha aprendido de ellas que pueda aplicar en su vida diaria y en su cotidianidad? Yo pienso que lo más importante es el respeto. De alguna manera las abejas no lo entienden como respeto, pero el respeto a la naturaleza, es decir, todos los organismos vivos tienen una relación dentro de su ecosistema que ha sido producto de evolución y es continua, esa evolución no paró, eso es algo que continúa ocurriendo en el planeta. Y es ese sentido de adaptación a las nuevas circunstancias que hace que una especie sea predominante en un ecosistema. Y los polinizadores pues han probado a través de la historia biológica
que tienen esa capacidad de adaptación. Yo pienso que eso es lo más importante, adaptarse, porque todo es cambiante y últimamente el cambio es más radical y más rápido. Y sencillamente el que no se adapte se quedó atrás, el que se quedó atrás, pues no tiene opción. Eso es muy cierto, doctor. Mm. Vamos por la próxima pregunta. El premio que recibió por su maravillosa labor altruista empoderando comunidades de mujeres del municipio del Socorro y otros municipios del departamento de Santander, ¿cómo logró llegar a esas comunidades y con apoyo de quién? ¿O quiénes fueron su equipo de trabajo? Pues la historia es básicamente convertir una idea en realidad. De eso se trata. Mm. Eh, no es un proceso fácil, es un proceso supremamente difícil. Nosotros trabajamos bajo premisas de alianzas tripartitas, de Community Driven Development, de desarrollo liderado por la comunidad. Ujú. ¿Por qué Santander? Porque existe una relación familiar con Santander y Santander pues es en este sentido, para mí, que vivo fuera del país desde hace tantísimo tiempo, el vínculo. Y ha podido ser Boyacá, ha podido ser el Valle, ha podido ser cualquier otra parte, o ha podido ser cualquier otro país. Pero el hecho de tener pues, la relación con Santander se realizó allá. Tratamos de trabajar, por ejemplo, en Salvador. Ujú. El proyecto se inició, lo hicimos por 2 años, pero debido a la violencia tocó cancelarlo. Y tenemos otro proyecto en la Amazonía peruana. De tal manera que no es solamente Santander, sino hay muchos. Y la idea es expandir por diferentes países ese tipo de iniciativas. Claro, excelente, doctor. ¿Con cuántos apicultores cuenta en el momento y cuál ha sido el proceso de capacitarlos? Tenemos 209 familias Ujú. distribuidas en 12 municipios, en este momento todos en el departamento de Santander. Y el proceso de educar a la gente, si se Ujú. puede decir de esa manera, es el que estamos realizando en este momento. ¿Por qué nos estamos comunicando? Sencillamente porque hablamos una lengua común, ¿sí? Entonces, al hablar una lengua común hay un entendimiento. Y los procesos de apicultura, como de cualquier otra cosa, son lenguajes que se tienen que aprender. Y si no hablamos el mismo lenguaje, pues no nos entendemos y no hay comunicación. Entonces, para mí lo más importante es llegar a un punto de entendimiento aplicando una lógica muy, muy sencilla que es hablemos el mismo idioma. Entonces, se desarrolla ese tipo de técnicas en donde las personas que trabajan en apicultura las van a aplicar y van a escoger la que más les convenga. Ese es el principio, digamos, de comunicación en este sentido. Y ha sido exitoso porque se presentan técnicas, no se imponen, porque uno no puede de ninguna manera llegar con arrogancia a cambiar cultura, porque todo esto es cultura, es decir, cómo trabaja la gente, cómo ordeña, o cómo recoge los huevos, o cómo, eso es cultural. En una parte se aprende de una manera, en otra parte se aprende de otra manera. Entonces, la cultura no se puede destruir, porque son las bases de la sociedad. Entonces, uno no puede en ningún momento llegar a decir voy a hacer o no voy a hacer. La gente es la que decide qué es lo que más les conviene. Uno lo único que hace es presentar alternativas, uno no impone. Ustedes hacen las cosas de una manera, pienso que hay una manera más eficiente que es esta. Y se presenta la alternativa y se promueve que la gente siga esa, Esa esa línea. línea de alternativa y ellos deciden cuál es el método que más les sirve. No es imposición, ellos escogen. Y sencillamente los métodos de producción los selecciona sin necesidad de tener conflicto ni de tener injerencia cultural, presentando alternativas y la alternativa que más produce es la que adoptan. Entonces ahí no hay problema. Sencillamente se presenta una alternativa. Si esa alternativa es productiva, la gente gravita hacia esa alternativa sin necesidad de decirles, ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro, porque quizás soy yo y ustedes no tienen ni idea. Eso no es cierto. Si el conocimiento que tiene la gente es un conocimiento absolutamente válido y relevante, y eso se tiene que tener en cuenta. Eso es muy sabio, doctor. Ante todo, respetar la cultura de las comunidades y mostrándoles primero como la importancia de este ser vivo que es la abeja y también escuchando sus propuestas, ¿no? Porque todos aprendemos de todos. A veces uno no se las sabe todas y esas comunidades también tienen un conocimiento tradicional que hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces vamos a la siguiente pregunta y es, ¿cuál es el tipo de contratación de estos apicultores? ¿Ellos son empleados directamente? ¿Cómo No, monetizan? ¿Prestaciones sociales? no, Cuéntame nada. de qué manera, Esto ¿cuál es la no, remuneración? no, es que no hay remuneración. Esto es un Ok, proyecto social. un Esto es proyecto una empresa social. social.
Esto no es un contrato en donde yo me voy a enriquecer y ustedes van a trabajar para mí. Sí, No, esto es un contrato de comunidades con comunidades. Lo que se trata no es de yo crear una empresa para mi beneficio y mi usufructo personal. No es eso. Esto es para que la gente cree su empresa social. Las personas que no tienen la oportunidad que la sociedad nos ha dado a nosotros, porque son personas que viven en el campo, que viven aisladas, que no tienen servicio médico, que no tienen educación al nivel que se necesita, puedan acceder a eso. Y la única manera que veo yo es no esperar a que le hagan a uno las cosas, sino hacer uno las cosas. Entonces es crear una oportunidad social para ellos y es de ellos. Estos son programas de base social que son de la comunidad. Esto no le pertenecen a nadie, absolutamente a nadie más que la comunidad. La producción es de ellos, la venta es de ellos, todo le pertenece a la comunidad. Yo personalmente no tengo salario, ni gano un centavo por nada. Esto es una cuestión que es sencillamente un trabajo comunitario. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cuál es mi contribución para mi sociedad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como individuo para que la sociedad tenga un mejoramiento en llenas del blanco? Entonces, no es solamente apicultura, es empoderamiento social. Eso es lo que se busca. No es ahora en la parte de comercio y en la parte de todas esas cosas. Pues en el caso mío, yo soy privilegiado, vivo en Estados Unidos, trabajo en una universidad, se tienen una serie de recursos, que esos recursos se ponen a disposición de las comunidades para que ellos puedan desarrollarse. Les enseña no solamente la parte de apicultura, porque la apicultura sencillamente es una herramienta para tener acceso a la comunidad, pero alrededor de eso está la parte de negocio, está la parte de educación, está la parte de sostenibilidad, está la parte de identificación de problemas que tengan las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y se trabaja integralmente sobre eso, porque sí, la vida es multidisciplinaria, no es una cosa. Y eso es lo que la sociedad es. ¿cuántos tipos de abejas existen y cuál es la diferencia entre ellas y con cuál trabajan estas comunidades de Santander? Bueno, en primer lugar se trabaja con abejas que produzcan miel. Eh, la abeja generalizada que produce miel es Apis y se trabaja con esa abeja. Y las otras abejas que producen son las abejas sin aguijón, y esas abejas depende la localización, depende del ecosistema en donde se está trabajando, porque esas abejas son tropicales y subtropicales y están desde nivel de mar más o menos hasta un poquito más de 2000 metros de altura, y están estratificadas de acuerdo a la altura, de tal manera que no es un tipo de abeja, sino lo que haya disponible fuera de Apis, es lo que haya disponible en la región, sean melíponas, sean trigonas, y de esas hay que escoger las que funcionan para que produzcan miel para consumo humano, porque hay unas que, por ejemplo, hacen el nido con materia fecal y por los coliformes, pues no se puede tener eso para vendérselo a la gente de ninguna manera. Entonces, depende de donde uno esté. Si las abejas del Amazonas son completamente diferentes a las abejas que se trabajan en Santander, porque en un sitio estamos en zona cafetera, en el otro sitio estamos a entre 80 y 120 metros sobre el nivel del mar. Y la ecología y la diversidad es completamente diferente. Eso depende de dónde está uno. Entendemos que es un recurso clave que... ¿Me ¿Cómo? escuchas? ¿Me ¿Me escuchas? repite? ¿Me escuchas? Sí, ahorita sí. Las abejas, pues obviamente son como un recurso clave que hay que tener para iniciar en la apicultura, y las colmenas, la parte de carpintería, madera, también algunos elementos que se necesitan en la apicultura. ¿Cómo entonces consiguieron financiar estos objetos que sin duda alguna se requieren para iniciar el arte de la apicultura, que en teoría sería como una materia prima, alguna maquinaria y equipo para arrancar a, pues, Pues, en mi opinión, sí, cómo se financia un proyecto de estos? Consiguiendo fondos. Es decir, esa es la respuesta básica. ¿En dónde? En donde los den. Sí, eso no es un sitio que va a uno y pide la plata, sino sencillamente es vender la idea a alguien que tiene dinero, una corporación, individuos, instituciones educativas, lo que sea. Es decir, ¿quién compra la idea? Esa es, entonces hay que tener una idea que sea sólida y que sea demostrable. Es decir, tienen que haber pautas de desarrollo medibles, en donde se pueda decir, comenzamos acá y el avance es este, y se ha logrado concretamente qué es lo que se ha logrado. Eso por un lado. Y a ver, el resto de la pregunta, ¿cómo era? elementos
¿qué otros elementos se necesitan para iniciar el arte de la apicultura, aparte de las abejas y las colmenas, la parte de carpintería, y más o menos con cuánto, qué costo se puede arrancar? ¿Cuáles son los costos que buscamos de estas entidades como para arrancar? Depende costos, depende de qué tan grande sea el proyecto que uno tenga. Si son 10 familias o son 100 familias. Eso determina el costo. ¿Qué se necesita? En mi opinión, para tener uno control y que la comunidad tenga control de su estamento de productividad, tratar de ser autosuficientes. Es decir, al comienzo se compran los elementos que se necesiten donde los vendan, pero ahí no se tienen controles. Y la cera, por lo menos en Colombia, es un problema supremamente complicado porque la falsifican mucho, la rinden con parafina, la rinden con sebo de animales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se controla eso? Produciendo uno su propia cera. ¿Qué toca hacer para eso? Pues comprar la maquinaria que sea pertinente para poder hacer ese trabajo. Lo mismo la carpintería. Hay sitios donde se vende equipo de abejas. Muchas veces la madera que usan no es de la calidad que se espera. Muchas veces el secado de la madera no está en el punto que debe ser para la construcción de equipo. Eso trae consecuencias más tarde. Entonces, ¿cómo se tiene control de eso? Siendo autosuficientes. Y como es una empresa social, entonces esa empresa social va generando lo que llaman la economía circular. Sí, si la misma gente es la misma que es capaz de producir su equipo, es capaz de producir su cera, se vende dentro de ellos mismos, se compra dentro de ellos mismos, entonces se va creando riqueza dentro de las comunidades. No, Hola, ¿ya? ya. Tengo un problemita con el audio, entonces me voy a demorar un poco entre cuando te escucho y cuando te hablo, porque el micrófono de mi computador está malo, pero solo un segundito, ¿vale? Y también toma 2 segunditos después de que te hago la respuesta para contestarme. La siguiente es, ¿dónde estas comunidades, estas familias comercializan sus mieles? Si las venden a supermercado de cadena, ¿ya exportan? ¿Y No, qué otros productos producen? no. Es decir, esto es un proceso. Entonces, primero para exportación, los volúmenes que se requieren son muy altos. Es una cuestión. Y el nivel de calidad de la miel es muy particular. Y hay que llegar a esos estándares. Porque estamos hablando con comunidades que no son industrializadas, que no tienen ese concepto. Entonces toca hacer la tarea. Y esa tarea lleva tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer es comenzar por hablar el mismo idioma. Después comenzamos a unificar calidades. Y para unificar calidades hay que saber cuál es el producto que se tiene. Entonces, la persona o personas que están encargadas de ese aspecto tienen que tener conocimiento serio respecto al producto. Es decir, esto es, pongo de ejemplo McDonald's, por ejemplo. ¿Sí? Los gerentes de McDonald's saben exactamente o cualquier producto, cualquier empresa. El que vende eso, el que vende un carro, sabe cuántos centímetros cúbicos tiene, de qué son los frenos, cuánto alcanza de velocidad, cuál es la capacidad de carga, cuál es el torque, cuál es no sé qué, cuál es ese cuándo, sabe las especificaciones técnicas. Esto es exactamente lo mismo. La miel es un elemento que es complejo, la cera es complejo, los propóleos son complejos. Entonces, ¿qué es lo que estamos produciendo? No es miel, porque miel hay la diversidad que uno se imagina. Pero ¿cuál es la miel que nosotros producimos? ¿Se cristaliza, no se cristaliza? ¿Por qué se cristaliza? ¿Por qué el color? ¿Por qué el sabor? Podemos decir que es una miel que sea limpia, por ejemplo, o si estamos en una producción, en un centro que haya producción agrícola, ¿de qué nos tenemos que cuidar? Porque de eso depende lo que vendemos. Entonces es un proceso, y ese proceso hay que investigarlo y estudiarlo, y con honestidad, sencillamente sacar los productos que se tengan. A la siguiente pregunta y es, ¿quién hace las colmenas, las cajitas de madera donde se guardan las abejitas? ¿Cómo las En este hacen? momento nosotros las hacemos. Ya logramos, es decir, hasta el año antepasado se compraban. En este momento compramos la carpintería y tenemos lo- las herramientas para hacerlo. ¿Las compraban antes? ¿Cómo? ¿Dónde más o menos las compraban antes? A un distribuidor en Santander. A un distribuidor en Santander, más o menos qué precio por cada una. No recuerdo en este momento, no recuerdo, pero es decir, en Colombia, desde el precio que te puedo decir 100.000, 200.000 pesos, no recuerdo exactamente, pero allá las cosas cambian año con año.
porque allá hay el ajuste de final de año de acuerdo a la inflación y de tal manera que el precio del año pasado no es el mismo de este año. Mm, Mm. Entonces, lo importante es conseguir a alguien que produzca calidad, si no se tienen los elementos al comienzo, y eventualmente es lograr el, el proceso de economía circular en donde se llegue a una autosuficiencia y capacidad de distribución. Y es decir, la idea es producir cosas de muy alta calidad y la cera que se produce en este momento es 100% cera, no tiene absolutamente ningún porcentaje de nada más que cera de abejas y se procesa dentro del círculo de las comunidades. Perfecto. O sea que hay una oportunidad grande de construir las colmenas, digamos, con la madera que las personas sacan de sus casas. Me refiero a veces puertas de No, madera, no, closets. no, No hay no, no, oportunidad, no, esa madera no, debe no, no, ser no, no, nueva. no, 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 no. La madera que se usa para la apicultura es madera para apicultura. Es una Uno madera no puede hacer, especial. uno no puede hacer o no debe hacer, en mi opinión, eh, colmenas de una puerta vieja. Eso tiene, eso tiene pintura, tiene una cantidad de cosas que van a tener un detrimento final en el producto y en las abejas. Sí, tiene que ser madera natural. Es decir, lo que estamos haciendo es sostenibilidad y de eso se trata. Y es proporcionarle a las abejas hasta donde más sea posible un ambiente similar al que ellas tendrían en naturaleza. Sí, sí, Es entiendo. eso lo que se busca. ¿Y esa madera especial se compra? ¿Dónde la venden? Claro, ¿Sí? claro. Mm. ¿En qué sitio la venden? ¿Hay que importarla o se No, produce no, 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 en eso se Colombia? compra, importarla sale prohibitivo en costos. Lo que toca es buscar los sitios. En Colombia eso está muy regulado por las corporaciones autónomas de cada departamento. Entonces, ellos son los que indican en dónde se puede hacer ese tipo de transacciones y qué tipo de madera es legal. Porque si uno va a comprar madera que es ilegal, se la pueden decomisar. Claro, total, Entonces, absolutamente. lo que le decía, esto es un proceso y ese proceso requiere, es hacer una tarea, es algo que no es inmediato, esto es años, de años, de años, de años, de años, de años, primero de experiencia acumulada y segundo de ir expandiéndose en la región donde uno quiere hacer su proyecto y quiere conocer, toca conocer las comunidades, toca conocer que ellos identifiquen las necesidades, toca conocer qué tipo de medio ambiente hay, qué alturas hay, cuáles son las diversidades que vamos a producir, etcétera. Ese es lo que te digo, Una ciencia, una es un ciencia. proceso que no es decir voy a hacer una cosa y compro unas colmenas y las pongo. No. Eso se puede hacer, pero eso eventualmente va a ser fracaso. Lo que se trata es de hacer, desde el comienzo te dije, es un proyecto que tenga un sentido de base social y que sea 100% sostenible. 100% sostenible. Total. ¿Y todas estas familias en Santander viven en casas campestres, en el campo, en la ruralidad, obviamente? El 98% de la gente. O sea, no hay nadie en una ciudad, en un pueblo abierto a la carretera que esté ejecutando este tema, imposible. No, pues hay gente que vive en el pueblo, pero el proyecto se desarrolla en el campo. Ok, ¿Sí? ellos van del pueblo al campo. Ok, doctor, ¿qué significa para usted este premio, este reconocimiento por el que viene trabajando con las comunidades campesinas, la inclusión de la mujer y la equidad? ¿Y por qué decidieron enfocarse solo en mujeres? Como por ahí tuve la oportunidad de investigar, que el 70% aproximadamente, dijo alguien en una entrevista sobre el proyecto, alguien que de las comunidades campesinas eran mujeres. Bueno, la mujer rural es un género que está completamente marginalizado y sencillamente es una oportunidad de empoderamiento para este sector. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta de por qué las mujeres son importantes. La, ¿Qué significa el premio? Algo muy íntimo y muy importante, que es una ratificación que las... ¿Qué aporte? ¿Escuchas? Ahí. ¿Qué aporte otorga este tipo de reconocimiento a la economía y al medio ambiente de Colombia, de como tal de Colombia? El aporte real es lo que te acabo de decir, es un reconocimiento de que es un proyecto que tiene un fundamento y que sencillamente se puede replicar. Y pienso que si se logra una replicación del proyecto en diferentes zonas del país, pues se va a tener mayor oportunidad porque se pueden trabajar con mieles diversas, con ceras diversas, y eso da enriquecimiento para las comunidades, porque se pueden crear nichos de mercado muy, muy particulares, seguramente de productos apícolas de Colombia, son monopolios, y son monopolios abusivos, en mi opinión. Y yo pienso que
eso es lo que se tiene que romper y no es fácil, porque eso es pelear contra corrientes supremamente fuertes, pero pues, poco a poco Poco a poco. eh, lo que se trata es de empoderar al campesino, empoderar a la mujer rural, empoderar al campesino, educar a los niños, que un niño campesino sepa que tiene una oportunidad, ojalá que no abandone el campo, porque el campo es riqueza, y es darles alternativas para que dentro de su nicho puedan tener progreso como lo tenemos todos. Amén, sí. Próxima pregunta, doctor Germán. ¿Qué requisitos debe cumplir la tierra o el hábitat donde tienen a las abejas? Sabemos que ellas se alimentan del néctar de las flores. ¿Qué tipo de flores deben ser y qué manutención debe tener ese hábitat donde están ubicadas las colmenas? Un hábitat limpio, no más. Colombia es un país exuberante, no hay que escogerles nada, ellas escogen, las abejas escogen a dónde ir y qué buscar. Entonces lo importante es proporcionarles un sitio que sea limpio, que sea libre de agroquímicos, libre de polución, porque del resto se encargan ellas. Sí, eso es cierto. Vamos por la próxima pregunta. Perdón, es que esa pregunta ya me la había respondido entre una respuesta. Bueno, ¿se debe reemplazar el consumo de azúcar por el de miel? ¿Es más saludable? ¿Por qué la gente debería preferir endulzar tanto sus comidas como sus alimentos con la miel en vez de con el azúcar? Preferencia dietaria de cada persona, es decir, ¿es el azúcar menos saludable que la miel? En mi opinión, sí, pero la miel a través de la historia, después de que se formalizó el consumo de azúcar, el azúcar ha sido predominante. Yo no pienso que la miel llegue a reemplazar el azúcar. No pienso que la industria de azúcar permita que eso ocurra. Pero lo que se trata es de producir, o no exactamente producir, sino crear nichos de mercado. Es decir, una cosa es, por ejemplo, producir café, otra cosa es producir cafés especiales. Entonces, el café común y corriente, qué sé yo, la libra vale en dólares, por ejemplo, $2. Pero Starbucks, por ejemplo, creó un sistema de mercado en donde puede vender la libra de café en $20, la gente los paga. Entonces es crear ese valor agregado de una manera en donde se pueda conocer un producto y explicar por qué vale eso. Sí, pienso que en el mundo hay suficientes oportunidades para todos, y el azúcar los tiene y la miel los tiene. Es buscar los nichos que sean favorables para cada sector de mercado, digámoslo de esa manera. Muy bien. Bueno, doctor, a continuación vamos con la siguiente pregunta y es que todos los seres humanos tenemos una manera de comunicarnos. Yo he tenido la oportunidad de investigar que las abejas se comunican bailando. Con respecto a esto, ¿crees que esta variable se podría incluir dentro de una estrategia de marketing del proyecto Honey Lady Queen, enseñando a las personas cómo bailan las abejas por medio de tutoriales de baile con influenciadores y, digamos, enseñándoles a estas comunidades de mujeres rurales algunas bases de danza, sabiendo también que el baile es una de las actividades más importantes para perder peso y hacer ejercicio de manera saludable y divertida? ¿Qué opinas de esta estrategia? Pues eso es una táctica de mercadeo, y en el mercadeo todo es absolutamente válido, ¿no? Eh, la manera de comunicación de las abejas a través del baile, pues es una interpretación humana. Yo no, es decir, eso no es en sí, desde mi punto de vista, un baile, sino sencillamente una, una expresión de entendimiento entre especies. Entonces, nosotros como especie, sin necesidad de bailar, nos podemos comunicar. Si los dos estamos hablando, yo te digo, es una señal que quiere decir, no hables más. ¿No? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es lo mismo, es decir, ¿es esto baile? Puede ser, sí, puede que se invente una cuestión en donde se haga la cuestión, pero de por sí la denominación de baile es sencillamente una interpretación humana del sistema como las abejas se comunican, porque las abejas realmente es una de las maneras de comunicación. Entonces, las abejas se comunican a través de feromonas, a través de vibración, a través de las danzas que tienen de los y cada tipo de comunicación, la comunicación, lo que dices tú de baile, es únicamente para puntualizar en dónde están los recursos. Pero digamos, ellas no bailan para decir, hay una emergencia en la colmena. Esa comunicación es completamente diferente. O la reina no baila para decir, soy reina.
sino esa comunicación es a través de feromonas, o a través de zumbidos, a través de huellas que dejan en la colmena, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, es decir, como parte de romanticismo y de establecer una liga de la gente con esto se puede decir, sí, una danza e inventarse un baile de las abejas que lo interprete la gente, pero eso está bien, por supuesto. Bueno, pues ese es un atractivo que queremos implementar desde Lady Bee Queen porque Cali pues es la ciudad de la rumba y del baile y tú sabes que, bueno, mis tierras quedan en Cali y la idea es también incluir las industrias culturales y creativas dentro del proyecto, la cual digamos es uno de los puntos de la agenda central del presidente de la República. Doctor, ya terminando y como última pregunta, yo creería que la más importante, y esto es una tesis mía, y es que existe una relación proporcional con los avances tecnológicos, la masificación del Internet, contenidos de videos, fotos en redes sociales, líneas de telefonía móvil, más conocidos como smartphones. ¿Usted cree que estos avances tecnológicos que tanto alaba la humanidad puedan ser un arma de doble filo y una de las razones principales de extinción de las abejas? Yo no considero, puede ser un factor, pero que sea la causa, no. El problema principal de las abejas en este momento, o los problemas principales, es la agricultura, básicamente el manejo de los agroquímicos de una manera indiscriminada, es un problema gravísimo, masivo. El advenimiento de los neonicotinoides es un problema supremamente grave en la ecología moderna, y esto hasta ahora estamos comenzando a entender el verdadero impacto, digamos, de esos venenos. Esto va a ser muy parecido a lo que ocurrió en los 60 con el DDT. Se llega a un momento de entendimiento en que sencillamente tienen que desaparecer del mercado, porque no solamente afectan a los polinizadores, sino afectan absolutamente todo. Es la globalización, es el hecho de no tener la capacidad de controlar plagas que se vengan, lo que es, digamos, la amarroa para la abeja serrana no presenta ningún problema porque ellas coevolucionaron y tienen mecanismos de defensa, porque esa fue como conocieron el mundo, digamos, de esa manera. Cuando se pasó a estas abejas, no existe. Entonces la manera de controlar es de dos maneras, en mi opinión. Una es creando abejas que tengan un contenido altísimo del housekeeping gene, que sean limpias, y la otra es a través de programas de erradicación con venenos específicos por la varroa, pero eso conlleva a otro tipo de problemas. De tal manera que yo no considero que la tecnología puede incidir, indudablemente eso causa campos magnéticos, vibraciones, etcétera, 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 que pueden tener una incidencia, pero no al punto de que realmente sea la causa de extinción de una especie en este momento. No lo veo yo así. Ok. Afortunadamente, doctor. Y ahora sí la última pregunta, y es que usted, como lo sabe, los dos somos colombianos, somos migrantes. Yo hace un año pues estoy en Europa y me voy a quedar por lo tanto acá hasta que pueda sacar mi proyecto adelante y pueda tener, digamos, como un proyecto en Colombia que es este. Nuestro país está marcado por situaciones y cicatrices profundas de violencia y guerra debido al cáncer del narcotráfico. ¿Usted cree que sería una buena alternativa incluir a excombatientes en el arte de la apicultura, brindándoles a ellos una oportunidad honorable de vida y de reinserción a la vida civil? Esa parte de la sociedad que está interesado en esto es bienvenido. Lo que hay que tener en cuenta es que la apicultura es igual a la medicina, la ingeniería o el derecho. Solamente los que tienen vocación para este tipo de situaciones van a ser las personas que van a responder. Yo por eso no abro el proyecto a la gente que no tenga que ver con abejas, porque el grado de deserción y el gasto de energía y recursos es excesivo. Viene uno y coge una comunidad de excombatientes en que le van a decir, vamos, sí, bueno, claro, hagámoslo, no sé qué, sé cuándo. Y de las 100 personas que vienen, se quedan 5. Y el resto, todo lo que se gastó enseñando, todo lo que se gastó, desde mi punto de vista, todas las personas que quieran participar son bienvenidas, pero tiene que haber un criterio de selección previo, en donde el que viene, nosotros, por ejemplo, en el proyecto hemos tenido 2 personas que se han ido del proyecto. Una porque se murió y la otra porque se fue. De resto, todo el mundo que entró sigue. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con apicultores. No importa que sean homosexuales, que sean bisexuales, que sean guerrilleros, que sean médicos, que sean ingenieros, que sea lo que sea. Lo que importa es que sean apicultores.
esa gente está bienvenida. Y ahí no hay deserción, y hay entusiasmo por el trabajo, pero tratar de reclutar a un, lo que sea, a un experto en otra cuestión, en apicultura, sin tener esa persona digamos, la vocación de hacerlo, pues se fracasa porque esa persona no va a estar contenta haciendo eso. No le gusta que las abejas lo piquen, no le gusta sudar, no le gusta aguantar calor, no le gusta levantar cosas pesadas, no le gusta. Entonces, si no le gusta, pues no le gusta, punto. ¿Y qué se hizo? Se perdió un capital, se perdió años de energía educando a alguien en donde se está botando eso en un esfuerzo completamente perdido. Sí, ayudar sí, pero hay que saber en dónde ayudar. Es cierto. Doctor Germán, ¿y qué opinas de las comunidades de personas especiales, autismo, síndrome de Down, que son altamente excluidas de la sociedad? ¿Es posible que estas personas adquieran habilidades de apicultura y poder incluirlas en esta bella labor? No, definitivamente. No, porque se trabaja con abejas que son impredecibles, que es la abeja africanizada. Y hay que tener en cuenta una serie de factores en el apicultor que tenga la capacidad de alerta, que tenga la capacidad de leer comportamientos, que tenga la capacidad de reacción, porque de resto esto puede traducir en catástrofe. Lo que sí pueden esas personas hacer dentro del programa de inclusión social es trabajar en los procesos, sacando miel, empacando, poniendo etiquetas. Es decir, hay muchas labores que pueden ser monótonas y son precisamente lo que pueden ayudar a una persona que tenga ese tipo de limitaciones. Pero para apicultura no se puede, no se puede, porque es como cualquier otra carrera. A una persona que no le gusta la sangre no puede ser médico, ¿sí? O que no le guste tocar a la gente, o que no le guste, no puede ser, porque no puede. Puede que lo eduque, puede que lo ponga, pero no va a poder ser médico, porque no, puede, no tiene esa capacidad. A alguien que no le guste las matemáticas no puede ser ingeniero, Yo. etcétera, etcétera, etcétera. A mí no me gustan las matemáticas, pero sí me gustan los negocios. Ay, ¿cómo hago? Me toca aliarme con un financiero. Doctor, doctor, nada, pues aquí terminamos. Te agradezco muchísimo pues la entrevista. Yo estoy aplicando pues para diversos fondos. En este momento precisamente tengo un almuerzo, te tengo que dejar, pero pues voy a escribir el resumen y todo el tema de lo que me acabas de informar y mantenemos en contacto, ¿vale? Te agradezco mucho. Un abrazo grande. Bendiciones. Igualmente, Dios te bendiga. Chao. Amor, ¿cómo guardo este video?